Ya, ahí estamos grabando. Ya, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy es cortita, pero muy importante, ya que es la parte del cuerpo más importante. Aquí. Vamos a ver columna cervical, AP, lateral y oblicua. ¿Ya? Eh, Como les digo, o sea, como les venía diciendo, hoy día tuvimos la oportunidad de tomar unas radiografías que generalmente no se toman mucho y conocerlas, ¿ya? ¿Por qué es importante la columna cervical? Porque la columna total, completa, ya sea cervical, dorsal y lumbar, es casi el 70 u 80% de las consultas médicas que se realizan en los centros de salud, ya que compromete todo el sistema de movimiento eh, tanto que ver no sé, en movimientos repetitivos como en los trabajos, como laborales, accidentes traumáticos, accidentes laborales, o cualquier tipo de afección que tenga que ver con movimiento y con la parte que nos soporta todo el peso del cuerpo, ¿ya? Especialmente la columna cervical es la que está comprometida, o sea, la que tiene la función más importante de contener y proteger la médula, ya la parte principal de la médula, ¿ya? Porque siempre que hay algún tipo de accidente, puede ser en cualquier parte de la columna y eso va a afectar, vamos a ver, no sé, columna lumbar va a afectar más las piernas, columna cervical, brazos y piernas, entonces una de las, podría decirse que la parte de la sección de la columna más importante, ¿ya? Y soportar además el cráneo y permitir el movimiento de la cabeza, tanto en rotación hacia los lados como en flexión y extensión, ¿ya? Por eso las otras las vamos a ver dinámicas en la siguiente clase. Los temas a tratar van a ser el manejo y el uso de técnicas radiológicas ya de la columna cervical, AP lateral y oblicua. Vamos a ver las estructuras que se visualizan en las proyecciones o que debemos visualizar y los signos radiológicos de patología. Y al final la protección radiológica del paciente, que es la que siempre nombramos, siempre tienen que tener claro que debemos proteger al paciente, ya sea con cualquier tipo de protección que tengamos. En este caso, como siempre les comento, en el equipo de nosotros tenemos solamente un chaleco plomado y la tiroides, entonces con eso podemos jugar, doblar el chaleco, ponerlo encima, no es necesario dejar así al descubierto completo al paciente, sino que darle seguridad y protección, ¿ya? La radiografía básica cervical AP. Esta es la imagen. Se debe ver cráneo, o sea, base de cráneo o hueso occipital con mandíbula en una sola línea. Eso es lo importante. Esta radiografía está tan bien tomada que se llega a ver el arco anterior del atlas, ¿ya? Radiografía del atlas, vemos el axis como segunda vértebra cervical y para abajo todos sus espacios abiertos. ¿Cómo se logra que los espacios se vean, entre comillas, abiertos? ¿Cómo es el centraje? Alguien que me pueda ayudar con el centraje. ¿Cómo centramos? Tal cual como sale en la imagen. ¿Cómo hacemos el centraje? Por el frente sería el plano sagital medio ¿Ya? y por el lado el cartílago tiroides, altura Ya. de C4. Ya, a la altura de C4. Muy bien. Tal cual como, por ejemplo, acá sale en bipedestación claro, en bipedestación o en mesa. ¿Ya? ¿Cuántos grados el ángulo? De 10 a 15 craneal. Ya, de 10 a 15 craneal. ¿Por qué de 10 a 15 craneal? Porque va a depender del paciente, del movimiento que tenga el cuello el paciente. Hay pacientes que no te levantan mucho la cabeza, como hay pacientes que levantan en forma exagerada, ¿ya? Hoy día nos tocó unas 2 o 3 columnas cervicales
en las cuales hay pacientes, una paciente añosa, una señora, que no tienen, vienen curvadas, tienen una cifosis muy marcada de la columna dorsal, entonces son como muy arqueadas, y el cuello te lo levantan como bien poquito, ¿ya? Ahí uno tiene que ver cuál es el mejor centraje, y siempre, bueno, en el laboratorio le he mostrado algunos secretitos de cómo tomar la radiografía de las posiciones que hay que tener. Por ejemplo, en esta tenemos que superponer la sínfisis mentoniana o la punta del mentón con la apófisis mastoide. ¿Ya? Para eso se coloca un dedo, tú te pones de lado al paciente y le colocas un dedo debajo del mentón y un dedo en la mastoide, y haces que la luz que se proyecta con la angulación que ya está del tubo, la luz que se proyecta debe pasar de un dedo hacia mi otro dedo. Con eso hacemos que las dos estructuras se mantengan en una línea y se pueden superponer estos huesos, ¿ya? Todo esto, todas las dudas, como le decía en la otra clase, me las tienen que preguntar en laboratorio. Siempre las conversamos y las practicamos. Pero esta radiografía es muy sencilla y, como le digo, lo único importante es que esto, ay, ¿dónde están? Ahí, la punta del mentón con la apófisis mastoide de aquí atrás estén en una sola línea, y eso se va a proyectar una sombra que mi dedo de acá adelante la va a superponer con el dedo de atrás, ¿ya? Entonces, 15 craneal es un 24×30, no es necesario un chasis más grande, un 24×30, longitudinal, recuerden, en el laboratorio, o sea, en la sala de rayos nosotros tenemos un solo tamaño de chasis, que es un poquito más grande que un 35×43, o por ahí está. Eh, Eso no quiere decir que nosotros vamos a poner un chasis así de grande y vamos a dejar colimado. No, uno tiene que colimar de acuerdo a la estructura, acuérdense, para evitar radiación dispersa y para que la imagen se vea más nítida. Y para eso no hay que abusar, o sea, no hay que abusar de que tenemos un chasis grande para no olvidar de que cuando yo me vaya a un internado, en el internado van a tener distintos tipos de placas y cada una estructura, o sea, cada estructura se va a utilizar con un chasis eh, necesario para cada uno, ¿ya? No, no olvidar eso, y tampoco la dirección del chasis. La imagen, o sea, la estructura a tomar es longitudinal el chasis. Si la imagen es horizontal, transversal se pone el chasis, ¿ya? Nunca olvidar esas cosas. La segunda es la columna cervical lateral. Como les decía al principio, una de las mayores afecciones a la columna cervical son traumáticas, ¿ya? Traumáticas tanto como accidente, no sé, el accidente automovilístico, que es el más característico, el efecto de látigo que uno tiene, hace que esta imagen se vaya a ser muy rutinaria en su lugar de trabajo si es un lugar de urgencia. Ya pacientes con cuello ortopédico, en los cuales no va a haber movimiento del paciente y ustedes van a tener que ajustar el rayo. En este caso, la radiografía AP de esta paciente, yo tengo que ajustar el rayo según la inclinación que tenga el mentón, ¿no es cierto? Yo tengo que observar y al ojo decir ya, por lo menos unos 15, 20 grados a craneal va a ser la angulación, porque ella no va a poder mover el cuello. Y eso se va a tomar en mesa. Y la lateral, como sale aquí, la columna cervical va a ser en bipedestación o en mesa con rayo lateral. Y en bipedestación también, rayo perpendicular a la placa, con paciente parado completamente de lado, apoyando el hombro. ¿Qué distancia tiene aquí el tubo? 120. 120. 120. Ya, porque vamos a contrarrestar esta distancia del hombro para que no haya una magnificación tan grande. Entonces, esta es la imagen. Aquí, ¿qué faltó un poquito en esta imagen? Elevar más el mentón, alinearlo Exacto, con Ícaro. la apófisis mastoide. Muy bien. Igual, quizás no alinearlo tanto y dejarlo tan así estirado, pero sí los gonios no pueden superponer la estructura. ¿Ya? Es muy importante esto, que el gonio no debe estar tocando una de las cuerpos vertebrales de las cervicales.
¿ya? Entonces aquí faltó levantar un poquito el mentón. Pero esta es la imagen, entonces 24 por 30, 1,20 m, rayo perpendicular y es el mismo centraje. Planos, o sea, la mitad del cuello por plano sagital medio, punto medio del cuello, y por el lado el cartílago tiroides. Ya aquí está como marcadito. Y aquí también. Tratar de traccionar bien los hombros, en el caso de las personas que, yo tengo el cuello corto, hay personas que tienen más cuellito corto, entonces son como bien chatitas, y en ese caso tirar los brazos bien atrás, o a veces centrar o darle un poco más de técnica para poder atravesar hombros, para poder ver la C7, que a veces está bien escondida entre los hombros. Aquí esta persona, cuello largo. Mire, la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7 se ve súper bien. Es como que tuviera una cervical más. Por eso tiene el cuello tan largo. Vamos, sigamos. La radiografía de columna cervical oblicua. ¿Para qué utilizamos esta radiografía? ¿Para qué creen ustedes? Ay, te escucho súper mal. Más fuerte. Para visualizar los agujeros de confusión. Ya, el agujero de confusión. Muy bien, ya. Pero ¿para qué tipo de afecciones? Si estamos viendo este agujero, ¿para qué tipo de molestia podría traer el paciente? ¿Qué cree Generalmente usted? vienen con, con dolor de cuello y a veces irradia hacia el brazo izquierdo, el dolor. Claro, adormecimiento de las estructuras superiores, Cervicobraquialgia, algo así. sí, cervicobraquialgia, dolores y entumecimiento o irradiación hacia los brazos, ¿verdad? Y eso se va a deber porque, miren, nosotros, si se dan cuenta, el agujero se ve en perfecto estado, pero hay veces que se producen osteofitos posteriores que empiezan a comprimir las raíces nerviosas que pasan por los agujeros. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante esta radiografía. A veces, por ejemplo, cuando teníamos poquito paciente en el laboratorio y venía una columna cervical, ¿no? Le tomábamos al tiro, cervical AP lateral, oblicua, y flexión y extensión, todo porque tú sabes que esto no va a ser una radiografía que va a sobrar. Al contrario, va a ser de gran ayuda si es que piden solamente AP lateral, uno puede tomar las oblicuas para complementar si tiene esos síntomas el paciente. Por eso es muy importante también que recuerden siempre preguntarle al paciente. Yo siempre le digo a las niñas en laboratorio, quizás con los nervios o el querer tomar harta radiografía, todo, uno olvida esas cosas, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque uno revisa orden médica y uno habla con el paciente. Dice, ¿qué le pasó? No, es que me duele el brazo derecho. Ay, pero en la orden dice brazo izquierdo. Ya. Ahí ya hay una cosa que nosotros podemos arreglar en ese momento, ya que son los problemas de lateralidad. Y a veces, como les digo, una que otra radiografía que podamos ayudar más al paciente en el caso de que sepamos por qué dolor viene, ¿ya? Y una de esas son las oblicuas. Las oblicuas es una radiografía bien complementaria. Entonces vamos a ver los agujeros para ver si hay algún estrechez o pinzamiento de las raíces nerviosas que pasan por aquí. ¿Cuál es el centraje? ¿Cuál es el centraje de cervical oblicua? Natalie. ¿Estás, Natalie? ¿Cuál es el centraje de columna cervical oblicua? No está la Natalie. María Ignacia, ¿cuál es el centraje de oblicua? El punto medio por el frente, punto medio del cuello en la posición lateral, o sea, oblicua, ¿Ya? y por el lado del cartílago. O sea, mira, hoy día como tuvimos esta radiografía, pero no tomamos oblicua, ¿qué es mejor? Si tenemos un paciente con radiografía de columna cervical AP lateral oblicua, siempre tomamos AP, 10-15 grados craneal, ¿y qué hacemos al tiro? Tomamos
oblicuas, porque es el mismo centraje, o sea, es el mismo rayo. Entonces, paciente AP, tomamos la radiografía AP, 10-15 craneal, y al tiro al paciente lo ponemos en oblicuo en 45 hacia un lado hacia el otro y le tomamos las oblicuas, ¿ya? Como dijo María Ignacia, punto medio del cuello en posición oblicua y por el lado el cartílago tiroide igual que cervical, ¿ya? Tenemos que ser rápidos para evitar que los pacientes esperen tanto. A veces vamos a tener harto paciente y evitar de que se nos junten mucho ahora con esta cosa de la pandemia, todo. Entonces, tenemos que ser prácticos para todo esto. Y ser práctico es buscar una de las maneras más rápidas de tomar y que nos salga bien la radiografía. Y una de esas es, como le digo, por ejemplo, cervical AP, después ponemos al tiro al paciente en oblicuo, y después la lateral, que es donde tenemos que ajustar el rayo. Porque si tomamos AP, después lateral, después oblicuo, no, perdemos mucho tiempo valioso, ¿ya? Entonces, esa era la proyección. ¿Para qué servía? Tenemos dos tipos de radiografía, ¿ya? Tenemos la que es apoyo posterior y apoyo anterior. Yo como profesional, yo tomo la apoyo posterior porque me sale mucho más cómodo, mucho más cómodo, y además porque, bueno, en este caso, la de apoyo posterior, vamos a tomar el lado contrario, ¿verdad? Vamos a tomar el lado que está más cerca del tubo, que vendría siendo el lado que está levantado. En el caso de la posterior, es una proyección en la cual vamos a apoyar el pecho en 45 grados y vamos a hacer que el paciente, o sea, vamos a tomarle la estructura que está más próxima a la placa, ¿correcto? Entonces, cualquiera de las dos puede ser. Sí, tener en cuenta de que la que yo elijo, o la que yo elegí, que yo tomo, que es la apoyo posterior, tiene el mismo centraje que cráneo, o sea, que cervical AP, porque tiene rayo craneal. Pero en el caso de apoyo anterior, tenemos que modificar el centraje y hacer cráneo, o sea, hacia caudal, si se dan cuenta, ¿ya? Lo mismo, por el medio, el cuello por el punto medio en oblicuo, y por el lado, por el cartílago tiroide. Es lo mismo, solamente que el rayo con la misma angulación va hacia caudal, ¿ya? Entonces ahí usted tiene que ver cuál es el que a usted más le acomoda. Yo por lo menos tomo este. Es una muy buena proyección, rápida. Como les digo, uno optimiza, toma frontal y después tomas oblicuo al tiro. Vamos a ver ahora unas estructuras básicas de anatomía. Columna cervical, 7 vértebras. Obviamente puede haber una anexial, o sea, una más, pero esos son casos excepcionales. Las primeras dos son vértebras que tienen estructura diferente a la 3 y a la 6, y la 7 también es una estructura diferente. Aquí puse las vértebras por separado, las cuales podemos ver el atlas, que es una vértebra planita, en la cual tiene las caras articulares que van a articular con los cóndilos del occipital. Esta es la unión, una de las uniones más importantes. Aquí es donde se produce, vamos a ver más adelante, una de las afecciones que son una de las o sea, más importantes. ¿Por qué? Porque puede producir algún tipo de deficiencia neurológica, que es o sea, la subluxación, luxación o inestabilidad atlantoaxoidea, ¿ya? O sea, ahí tenemos que tener cuidado con esta articulación. Está el arco anterior del atlas, las apófisis transversas y el arco posterior del atlas. Aquí se van a producir, vamos a verlo en la próxima clase, que es donde vamos a ver radiografía del atlas axis, en donde se van a producir una fractura o sea, muy importante aquí, en el caso de los traumatismos, que es cuando se fractura el arco completo del atlas en unas 3-4 partes.
y ahí ya tiene un compromiso neurológico importante. En esta podemos ver a la axis, la otra que tiene una forma diferente a las demás igual. Está la cara articular para la porción superior, la parte superior del atlas, sus masas laterales que terminan en una apófisis espinosa como rudimentaria, ya bien pequeña, las apófisis transversas, y lo más importante es el odontoides o diente que le dicen, pero más odontoide, y tiene una cara articular para el ligamento transverso que pasa por aquí y después descansa por encimita de las vértebras, ¿ya? Por el medio pasa la médula y por los lados pasa las arterias vertebrales y las raíces nerviosas, ¿ya? Pero la más importante es la arteria vertebral, que es la que va a irrigar a todas las vértebras. Y por último están las vértebras cervicales tradicionales, o la de C3 y C6, que tienen su cuerpo vertebral. Aquí van a tener como un tubérculo, que son las apófisis unciformes, que van a articular con el disco intervertebral, ¿ya? Y ahí es donde se van a producir también una de las afecciones más importantes, que son la uncoartrosis, que son artrosis en las apófisis unciformes. También acá están los procesos transversos, que tienen tubérculo anterior, el de aquí, tubérculo posterior. ¿Ya? Vamos a ver también, hay el tipo de una malformación, se le puede decir una malformación en la cual el tubérculo tiene una crecida hacia adelante, tiene una protuberancia hacia adelante, y sobresale del cuerpo vertebral. Entonces, como les decía, el agujero transverso, donde pasan las raíces nerviosas y la arteria vertebral. Cara articular superior, que se articula con la cara inferior del cuerpo de arriba. ¿Ya? Aquí se van a formar las articulaciones cigoapofisiarias o interapofisiarias, pero en el caso de la cervical se dice cigoapofisiarias, constituidas por la cara inferior de la vértebra superior y la cara superior de la vértebra inferior, ¿ya? Van a hacer una articulación plana, ¿ya? Así, de una vértebra con la otra. Y bueno, y su lámina vertebral y su proceso espinoso, que son las apófisis transversas. Estructura básica que podemos ver en una radiografía P. En la 1, aquí podemos obviamente decir que en las partes más radioopacas está el disco intervertebral, que cuando hay proceso artrósico en la columna cervical, aquí o hay una disminución de tamaño, o podemos ver que se calcifica o se degenera o se produce, como le digo, una disminución del espacio en el cual se empieza a poner artrósico ese espacio y se ve blanco, una línea blanca, las carillas se ponen blancas, ¿ya? Entonces, disco intervertebral. El cuerpo vertebral, el cuerpo de la columna, o sea, de la vértebra cervical, aquí, cuerpo tradicional, aquí también podemos ver, si se dan cuenta, estas son las apófisis unciformes, que articula con la vértebra superior, aquí también se ve, aquí también se ve, ¿ya? Es como si fuera un vampirito, ¿ya? Estas son las orejitas de los vampiros. ¿Mm? En la 3 podemos ver la articulación cigoapofisiaria, que es las carillas planas, que yo le digo, que van articuladas. Aquí también se van a ver la artrosis. La 4 es la apófisis espinosa, que se puede ver a través de translúcido a través de los cuerpos vertebrales, que vendrían siendo esto, ¿ya? La apófisis transversa. Aquí hay una apófisis, acá como que se empieza a separar de a dos, que es la imagen tradicional de la cervical, que tiene una colita así como de pez, ¿ya? Y la apófisis transversa en la 5, aquí podemos ver una, aquí podemos ver la otra, aquí se ve una, y aquí también podemos ver otra, ¿ya? Los 6 son los pedículos. Los pedículos van a ser representados por una línea radiodensa, que es esta, ¿ya? Porque es
como que el pedículo va a quedar como en vista tangencial al rayo, entonces va a tener más densidad, se va a ver más densidad. Entonces, justo los pedículos de van a quedar en forma tangencial. Por eso se van a ver de esta imagen. Esa imagen son los pedículos. Eso. La 7 es la tráquea, que se puede ver la columna aérea. Y el 8, el arco anterior del atlas, que es el que le mostraba delante, que en la radiografía se veía súper bien. Entonces el arco anterior del atlas. Y las masas laterales del axis. ¿Ya? Aquí podemos ver. Son los gonion. Este es los gonion de la mandíbula y la apófisis mastoidea del hueso temporal. En vista lateral, quise poner esta radiografía porque la encontré súper buena. Está en inglés sí, pero se puede traducir. Están todas las cervicales, desde la 1 a la 7. Pedículos, como se pueden ver en una línea también radiodensa. Todos los pedículos de las cervicales. Espérenme un segundito, que ay, denme un segundo. Está muteada, profe, por si acaso. Disculpe que mi bebé estaba llorando. Ya, entonces, a ver, la anterior, ya. Entonces, los cuerpos vertebrales, el espacio del disco, que van a tener, siempre tienen que tener una altura, la misma altura cada espacio discal, y ahí si hay alguna diferencia, una disminución, va a haber alguna patología. Pedículo, la masa lateral, que son las láminas laterales del cuerpo vertebral, que van a desembocar, son dos masas laterales que desembocan y forman la lámina de la cervical, y terminan en el proceso espinoso, que vendría siendo la apófisis espinosa. ¿Ya? Aquí, esta es la articulación cigoapofisiaria, que la forma la faceta inferior de la C2 con la faceta superior de la C3. Como le decía, cigoapofisiaria es porque es una articulación con dos estructuras planas, ¿ya? Su cartílago, o sea, la forman dos huesos que son planos. Por eso se le dice cigoapofisiaria. Vemos el arco anterior del atlas. Este espacio de aquí que ustedes ven que dice, pucha, justo tengo un mensaje que sale ahí, no puedo ver. Y dice espacio predental. ¿Qué quiere decir eso? Que es un espacio que está delante de la apófisis o del diente o apófisis odontoide, ¿ya? Aquí este espacio entre la apófisis odontoide y el arco anterior del atlas va a tener mucha importancia porque se hacen mediciones. Los médicos, cuando hay algún tipo de, o sea, un médico radiólogo, no un médico de urgencia, pero un médico radiólogo, cuando esta radiografía se toma y se busca algún tipo de patología importante o que persiste en el tiempo, se hacen mediciones, y esa medición va a tener un valor para determinar si existe una luxación o si existe una subluxación o inestabilidad en la unión del atlas axis, ¿ya? Aquí vamos a verlo más adelante cuánto es el valor mínimo y máximo, que es lo que puede tener este espacio, porque cuando hay un movimiento, vamos a hacer que esto es una argolla, ¿ya? Una argolla, mira, vamos a pescar esto. La argolla, la apófisis odontoide queda así, queda hacia adelante, ¿verdad? Y por detrás de la apófisis odontoide pasa la médula. Entonces, cuando uno hace flexión o extensión, el hecho de que haya una inestabilidad hace que la médula se comprima. Por eso los pacientes quizás tienen dolores de cefaleas intensas o algún tipo de otros síntomas que se van evaluando, y la inestabilidad que existe en ese punto es la importante, ¿ya? Es importante porque puede determinar si hay una compresión en la médula y que puede traer problemas más graves, ¿ya? Y el arco posterior de la C1
también aquí, y como le decía, en la cervical, en el atlas, está la carilla articular, occipito, o atlanto-occipital o occipito-atlantoidea, que es la unión del cráneo, de la base del cráneo, con la C1, ¿ya? Aquí también podemos ver lo que se va a observar en la columna cervical, es el espacio de tejido blando prevertebral, que lo vimos o lo comentamos en la radiografía de Cavum, ¿ya? Estas radiografías siempre tienen que tener una buena densidad para poder ver tanto hueso como estructura, como tejido blando, ¿ya? Entonces, la tráquea, espacio prevertebral, vamos a ver epiglotis y la helioides, que es el huesito pequeño que está en suspensión por los ligamentos, y el cartílago tiroide, que también se va a poder ver en esta radiografía. Y la anatomía en columna cervical oblicua se repite un poquito, pero podemos ver en otra posición la vértebra, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, el arco posterior del atlas, el cuerpo del axis, la apófisis odontoide, vamos a ver las apófisis transversas que se van a ver como en una sola línea, que están superpuestas acá y forman una línea. Vamos a ver las líneas importantes de la columna cervical un poquito más adelante. El espacio del disco vertebral, que van a ser esto, un radiopaco, esas líneas radiopacas, ese espacio que hay ahí. Los pedículos ya no van a estar tangenciales, se ven, ¿ya? Se ven porque es el espacio que delimita el agujero de conjunción. Lo delimita por posterior y por anterior, pedículo de la columna, o sea, del cuerpo vertebral de abajo, de más abajo, y los pedículos de la cervical de arriba. Eso hace que delimite el agujero de conjunción, ¿ya? Articulación cigoapofisiaria, que era la que comentamos delante, que es la unión de las apófisis superior e inferior. Aquí estamos, está especificado. Apófisis articular inferior, que vendría siendo esta. Apófisis articular superior, que vendría siendo esta. Superior de la C6, inferior de la C5. Agujero intervertebral, bueno, o de conjunción. Esas serían como las estructuras básicas. Y bueno, la prominente, que es la apófisis transversa de la C7, que es la más prominente, está entre una cervical y una dorsal. Signos radiológicos de patología. En esta parte vamos a, como les decía al principio, la función principal de la columna cervical es contener y proteger la médula. Si bien uno ve que los huesitos son tan chicos y la columna es tan delgadita en esa parte, por eso es que es muy necesario cuidar la parte del cuello. Por eso existen los cinturones de seguridad, por eso existen todas esas cosas en las que nosotros tenemos que proteger los movimientos exagerados que se hacen. Hay muchas patologías que se producen por deportes con mucho impacto, ¿ya? Con mucho impacto, los jugadores de fútbol americano, los jugadores de fútbol, todos esos que caen de forma abrupta, tienen muchas probabilidades de sufrir algún tipo de lesión que a veces eh, no se trata bien, ¿ya? El recibir un cuerpo o un latigazo del cuello y uno se para y se siente bien, uno no quiere decir que no haya un tipo de lesión, ¿ya? Hay que investigar, se tiene que ver, ¿por qué? Porque pueden haber lesiones que quedan como que se solucionan con el tiempo, pero quedan como maltratadas, ¿ya? No se tratan como deberían ser, con fijación o con reposo, sino que la persona sigue su vida normal y produce desgaste de las articulaciones, y eso a la larga va a traer más problemas. Entonces, vamos a ver qué signos podemos encontrar. Ya. Yo investigo, o sea, estudiando para hacerles la clase, encontré en varias partes que hacen sistemas de lectura. ¿Qué quiere decir? Un médico radiólogo para poder
poder informar este tipo de radiografía. No es que seamos médicos radiólogos, pero nosotros tenemos que aprender de la misma forma que ellos revisan. Es hacer una mnemotecnia. ¿Y qué es una mnemotecnia? Es una técnica de aprender de memoria, o sea, no de memoria, sino que aprender con cosas básicas términos más complejos. ¿Ya? Entonces, en este caso, había encontrado una mnemotecnia que era de la A a la F. ¿Y qué significa? Con la A yo me acuerdo de alineación, de la B yo me acuerdo de hueso, o sea, de bones. En este caso, este yo lo encontré más reducido, pero, o sea, y más sencillo, porque el otro como era de la A a la F, este es como más escueto, ¿ya? Entonces, A de alignment, que es alineación, B de bones, que son huesos, C, cartilage, que es cartílago, y S de soft tissues, que son partes blandas. Entonces, tenemos que fijarnos o ver, cuando nosotros veamos una radiografía, seguir estos patrones y ver si existe alguna alteración en alguno de ellos. Por ejemplo, en la alineación, hay 4 líneas importantes que los médicos revisan y que las tienen determinadas. Por ejemplo, línea vertebral anterior que la da desde la C1 a la C7 la cara anterior de las vértebras, ¿ya? Si estas llevan una línea continua, entonces podemos decir que la línea vertebral anterior está correcta, ¿ya? No tiene ningún tipo de afección. La segunda es la línea vertebral posterior, que como lo dice su nombre, cruza toda, o sea, toca todas las la cara posterior de las vértebras cervicales. Si está todo en una línea, decimos que están correctas. La línea vertebral, la espinolaminar quiere decir que las masas laterales desembocan ahí ¿cómo se llaman? Las láminas, en el pedículo, y se juntan y hacen la espinolaminar, que vendría siendo, como les digo, esas masas laterales se juntan en la lámina y el pedículo y hacen la línea posterior, que todas las láminas se encuentren en una sola línea. Y la línea vertebral espinoso posterior, que son las apófisis espinosas, como lo indica la amarilla. Trazamos una línea, que todas sigan una estructura, o sea, la estructura acorde a la línea que ellas llevan, ¿ya? En el caso, voy a volver atrás, espérame. En el caso de este que seguíamos yendo, no lo hice uno cada uno porque vamos a ver patología, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, huesos se empiezan a ver. La altura de las cervicales, el tamaño de los agujeros de conjunción, el tamaño de las láminas, de los pedículos, de la apófisis transversa, es que tenga que ver con estructura, tamaño, densidad, o si tiene algún tipo, un cambio artrósico o no, si tiene estructuras que le han salido así como los osteofitos, a eso se refiere con hueso, ¿ya? Cartílago, vamos a ver el cartílago articular de las apófisis articulares, que son la apófisis, o sea, las articulaciones cigoapofisiarias, si los cartílagos se han degenerado, si se han producido malformaciones de las articulaciones y de los cartílagos en cada uno de los cuerpos vertebrales. Y en las partes blandas, como en toda estructura, no solamente es hueso la radiografía, también tenemos la visión de partes blandas, y esta parte es importante si hay objetos cortopunzantes, objetos que atraviesan la columna cervical, si tenemos alguna órtesis elementos de operaciones a la columna cervical, que también lo vamos a ver la próxima semana. Esas cosas podemos determinarlas en partes blandas, ¿ya? Entonces cada una tiene que nosotros nos vamos fijando en cada una de ellas, ¿ya? Cada una tenemos que irnos fijando en ciertos parámetros que tienen que mantener una radiografía normal en columna cervical.
Dentro de las patologías están los defectos de formación, y los defectos de formación vamos a ver las vértebras en cuña o agenesia. ¿Qué quiere decir agenesia? Que es la falta de. Y en la agenesia, aquí no hay la formación de una lámina, ¿ya? Que no sé si la ven, aquí está la mitad de una vértebra y aquí falta la otra mitad. Estos son defectos de genético, ¿ya? Uno nace sin eso, nace sin. Y aquí podemos ver la falta no de una, o sea, falta la mitad de la lámina, pero también va a producir la falta de una apófisis transversa, ¿ya? Esta es una agenesia cervical, que es, como les digo, la falta de una parte de la estructura y produce una hemivértebra. En esta radiografía podemos ver la agenesia también, pero si nos ponemos a contar, esta vendría siendo la C7, ¿verdad? Que es la más prominente porque ahí después viene la dorsal. 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Qué falta aquí? Falta la apófisis transversa del atlas. Aquí hay un atlas como rudimentario, una estructura que llega como solamente a la mitad y falta toda la estructura hacia atrás. Por eso existe esta abertura, ¿ya? Por eso existe esta abertura, falta el arco posterior del atlas. Siempre la más prominente desde superior a inferior es la axis. Entonces la 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí falta la apófisis transversa el arco posterior del atlas. Eso también es genético. La hemivértebra también es defecto de formación, y la hemivértebra es la mitad de una vértebra, pero que produce este tipo de deformidad. Si se dan cuenta, aquí está bien esta vértebra, aquí empieza media rara, y aquí le falta como el pedacito a la tercera, y aquí crece una mitad, solamente la mitad, y no hay cuerpo hacia el lado. O sea, no es que esté el cuerpo y le falte como la agenesia, que le falte parte de la lámina. No, aquí falta el cuerpo completo, la mitad completa de la columna cervical. Esta es una hemivértebra. Defecto de segmentación, que es parte como cuando uno se está generando como bebé, cuando empieza la célula a diferenciarse todo. Aquí se produce un bloque vertebral en la cual las apófisis, o sea, aquí se supone que deberían estar las apófisis, o sea, las articulaciones interapofisiarias de una vértebra y otra. No, pero aquí se fusiona, nace fusionada la vértebra superior con la inferior y produce un bloque vertebral o vértebra en bloque, ¿ya? Que produce una estructura de mayor tamaño, que comprende dos cuerpos vertebrales separados, pero la parte posterior está unida. Ya también uno nace con esto, ¿ya? No es que esto se produzca con el tiempo, pero en patologías como la cervicoartrosis, donde la artrosis degenera articulaciones, hace que las vértebras se fusionen, pero ahí hay signos de artrosis y hay dolor y molestia, todo. En este caso, el paciente puede que nunca se dé cuenta que él tenía un bloque vertebral porque se nace con eso, ¿ya? La vértebra transicional es una elongación del tubérculo anterior transverso. Como les decía, las C3 a C6 en sus apófisis transversa tienen un tubérculo anterior y tubérculo posterior. Ya. El tubérculo anterior tiene una formación mayor y sobresale hacia adelante del cuerpo vertebral y produce este tipo de imagen. Si se dan cuenta, como que viene de aquí, mire. Ahí está la estructura y la apófisis, o sea, y el tubérculo es más grande y produce una crescencia hacia adelante. ¿Ya? Ahí está. Esa es la elongación del tubérculo anterior. La otra es una vértebra cervical.
¿Qué quiere decir? Que justo a la última cervical le crece una vértebra pequeña. ¿Mm? Aquí está. Entonces, arriba yo creo que no se ve la C1, sino se ve la C2, 3, 4, 5, 6 y la 7, que obviamente es más prominente, pero no debe tener vértebra cervical, aparece una costillita rudimentaria. ¿Ves? Esa es una vértebra rudimentaria. Aquí el paciente estaba con oxígeno, ¿ya? Vértebra cervical, esta es una de las patologías que podemos ver. O sea, no es patología, sino que más que nada lo que se es de nacimiento son hallazgos, ¿ya? Van a ser hallazgos y las patologías son las enfermedades que se producen a partir de ese tipo de hallazgos. Ya. Patología traumática, luxación y fractura en cervical. Están las subluxaciones cervicales debido a traumatismo, o también a degeneraciones en los huesos o en articulaciones de la columna cervical. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces es tanta la inestabilidad o la degeneración que tiene el cartílago entre medio de los cuerpos vertebrales, que incluso las cervicales se pueden desplazar, y ahí es donde vamos a ver la espondilolistesis. Y la espondilolistesis es un deslizamiento de la vértebra hacia adelante o hacia atrás debido a una estabilidad o una degeneración del cartílago. Entonces el cartílago pierde el soporte y se desliza produciendo este tipo de imagen. Aquí es donde vemos, ¿te acuerdas la imagen vertebral anterior? Ahí se traza la línea y te das cuenta que aquí, entre C3 y C4, hay ¿cómo se llama? Un deslizamiento de la vértebra. Puede ser patológico o traumático, ¿ya? Esto puede ser debido a un accidente automovilístico, un efecto látigo. Acuérdense que siempre piden estas radiografías ¿para qué? Para ver si hay mucha lordosis, si existe rectificación, eso quiere decir que la columna se pone como recta, o si hay algunas veces cifosis, hay veces que la columna se encurva hacia el otro lado, que es patológico, o sea, lo normal es que esté curvada hacia adelante, así como cuello de pato, pero no que esté hacia el otro lado, ¿ya? Vamos a verlo eso más adelante. Fractura de C3 a C7, ¿ya? Son la señal más... la señal más que se puede, o sea, una de las señales que podemos ver en una fractura es la cervical en cuña, o sea, la vértebra en cuña, ya sea traumatológico o patológico. Patológico lo digo porque hay veces que las metástasis producen fracturas patológicas, ¿ya? Y también puede ser por una flexión, o sea, una hiperflexión, no extensión, sino que una hiperflexión hacia adelante hace que el cuerpo vertebral se apriete y se fracture, ¿ya? Como en esta parte de aquí podemos ver este pedazo flotante, en donde aquí el doctor tiene que trazar una línea y ver que hay una continuidad, pero en la línea vertebral posterior no hay continuidad. Trazaron la línea y hay una descontinuidad de la línea hacia acá y también de la apófisis espinosa, si la vemos aquí, y cambia más adelante. Entonces acá hay una rotura y se ve en este pedacito que está flotando como una fractura de C3. ¿Ya? Las patologías degenerativas, entonces, son aquellas en las cuales la densidad y los procesos se empiezan a hacer procesos productivos como los osteofitos. Procesos productivos quiere decir que como que se hacen formaciones cálcicas que no deberían estar ahí. A donde se degenera el calcio, se debe como, yo me imagino que se debe como alterar la cara articular, y eso hace liberar algún tipo de componente que forma durezas o en este caso son osteofitos en lugares que no debería haber.
Y dentro de las patologías degenerativas está la cervicoartrosis, que es artrosis cervical. La artrosis cervical es un desgaste de las articulaciones y de los discos. En este caso, hay desgaste en cuerpo vertebral, superior, inferior, y desgaste en el disco intervertebral. ¿Por qué? Porque hay una disminución del tamaño, líneas hiperdensas de la carilla inferior que delimitan el disco vertebral comprometido, pero no así las apófisis, o las articulaciones psicoapofisiales que se ven como líneas radiopacas. ¿Se dan cuenta? Esas están indemnes. Pero aquí hay un compromiso de cuerpo vertebral y disco intervertebral. Aquí podemos ver una paciente con como un signo avanzado de artrosis, donde el osteofito que se ha formado ha fusionado la vértebra superior, la vértebra, a ver, la 1, 2, 3, la 4, C4 con C5, ¿ya? Aquí hay una disminución del disco intervertebral, o sea, del cuerpo vertebral, con una unión con osteofito en esta parte de delante. Aquí también se está formando como en cuña, no sé si se dan cuenta, así como en un piquito hacia abajo y hacia arriba, y se van juntando. Aquí también. En este caso, todas las cervicales tienen esta forma. Hay varias cosas que nos demuestran, o sea, que información sobre las formas de las cervicales que no encontré como muy enseñarles, o sea, mostrarles, porque en realidad por ejemplo, esta paciente tiene esta forma cervical así, no es patológico eso, mientras tenga una altura adecuada, altura adecuada, pero aquí hay una disminución. Aquí hay un proceso hiperdenso, entonces podemos ver, y aquí se puede estar formando algún tipo de artrosis en el arco anterior, o sea, en la pared anterior de la vértebra cervical. Pero aquí sí, las articulaciones interapofisiarias o cigoapofisiarias, aquí se ve la línea radiopaca, muy bien, pero aquí se pierde. Entonces aquí hay un desgaste articular en esta articulación y aquí. Entonces, debido a esto puede ser el dolor que presenta el paciente. Y lo más importante, que produce rigidez de la columna cervical. Bueno, y bastante dolor. Como les venía diciendo, mire, primero la espondilosis es un desgaste articular de disco y desgaste de los discos espinales de toda la columna vertebral, ¿ya? Un desgaste de disco y de articulaciones. La espondilolistesis procede a la espondilosis. La espondilosis es el desgaste y la espondilolistesis es el desplazamiento debido, o sea, la espondilosis, discúlpeme, es que está mi hermana atrás. La espondilolistesis entonces era el desplazamiento, lo que está escrito acá arriba. Espondilolistesis es el desplazamiento, ya sea anterior o posterior. En este caso, si se dan cuenta, en esta radiografía, trazamos la línea y hay un desplazamiento hacia anterior de las, la 1, 2, 3, 4, 5. De las 5 sobre las 6. Las C5 sobre las C6 hay un desplazamiento anterior, o sea, una anterolistesis. ¿Ya? Espondilolistesis es desplazamiento de la vértebra por un desgaste articular. Y esto es una anterolistesis. Pero en este caso, si nosotros trazamos una línea anterior, hay una retrolistesis. A la 1, la 2, la 3, la C3 se va hacia atrás del cuerpo vertebral, la C3 sobre la C4 se va hacia atrás, y se ve en la línea vertebral posterior que hay una descontinuidad aquí. Entonces, trazamos la línea, y esta está mucho más atrás que esta. Aquí también entonces hay un desplazamiento de la vértebra. Y como les decía, dentro de las fracturas, si está la espondilosis, que es un desgaste articular, espondilolistesis, que es desplazamiento de la vértebra, está la espondilisis,
que la espondilisis es una fractura o grieta en la vértebra, ya sea en el cuerpo vertebral o en las articulaciones, ya sea aquí, como en las articulaciones cigoapofisiales. También una de las patologías degenerativas son las hernias cervicales, que vienen de la mano con los procesos degenerativos del disco intervertebral. Entonces, si hay una disminución, se produce una protrusión. ¿Qué quiere decir? Una protrusión es que el disco intervertebral aprieta hacia atrás la médula y se producen las hernias, ya sea cervicales, dorsales o lumbares, hay en toda la columna vertebral. ¿Ya? Se sobresale el cuerpo vertebral hacia anterior o hacia posterior y produce un estrechamiento del canal raquídeo. Y por último están los osteofitos. Como les decía, que son formaciones óseas por desgaste articular. Son huesitos que se forman y hace unión entre cada una de las vértebras cervicales y evita el movimiento tanto flexión y extensión, ¿ya? Porque el giro de la cabeza no la hace la cervical así como no tiene movimiento oblicuo, lo hace el cráneo por sobre el atlas, ¿ya? Pero aquí el movimiento que hace la columna cervical es flexión y extensión, y ese se ve comprometido cuando hay osteofitos presentes en la columna cervical. Sí, este es el último. Estenosis del canal, del canal. Esta es una radiografía de cervical oblicua, como les decía al principio, en la que se ve el agujero de conjunción por donde pasa raíces nerviosas. ¿Y qué podemos ver aquí? Estas son las apófisis unciforme. Apófisis unciforme, este es el pedículo. Y aquí se producen osteofitos en las apófisis unciforme, como la uncuartrosis. Esta es la uncuartrosis en la cual se produce el osteofito, como le digo, en las unciformes y producen estrechez del canal, por donde pasan las raíces nerviosas y producen una estrechez que la estenosis, como digo, trae adormecimiento de las extremidades superiores y adormecimiento y cefaleas, ¿ya? Y por último, como siempre lo decimos, la protección del paciente es muy importante y en el caso de las cervicales, hoy día yo le decía a las niñas, tienen que sacarle la mascarilla. Acuérdense que está el huesito, o sea, el fierrito aquí en la nariz, pero por estética la radiografía no debería llevar eso, ¿ya? Además que como tomamos parte de la mandíbula y de la base del cráneo, entonces nada que nos pueda entorpecer. Sacar aros, cadenas, mascarilla, cole. El pelo cuando es muy abundante, hoy día nos tocó una paciente con harto pelo, así, y justo quedó detrás de la columna. ¿Y cómo se ve? Se ve como los pelitos, así como que entorpecen la imagen en la columna cervical. Entonces mejor abrir el pelo, tirarlo para el lado, apoyarlo así, para que la radiografía quede mejor, ¿ya? Y si tenemos en la sala de rayos nuestra protección, nuestra falda de protección, se la ponemos al paciente porque este tipo de chaleco va a entorpecer a la radiografía, ¿ya? En el caso que sea de cúbito supino, o sea, acostado en la mesa, podemos doblar el chaleco y tapar desde la parte del tórax hacia abajo. Pero en el caso en bipedestación vamos a proteger con la falda. Y la protección de nosotros, como al paciente se le hace retirar su mascarilla, nosotros tenemos que estar como estamos siempre en el laboratorio, los niños con pechera completa, con mascarilla, gorro para la protección del pelo, guantes y escudo facial. El escudo facial hoy día me parece que deberíamos haberlo usado en cervical y más que nada en tórax, pero sí en las radiografías que nosotros en estos momentos con pandemia podemos hacer sacar la mascarilla, entonces podemos usar el escudo facial para protegernos más la tranquilidad de nosotros. Ya chiquillos, la próxima clase voy a pasar una clase cortita de Atlas Axis y la función, o sea, las dinámicas de flexión y extensión.
y ahí terminaríamos con cervical. La cervical es cortita, pero es una radiografía muy pedida, que tienen que saber al derecho y al revés, tenemos que saber bien las estructuras. Son patologías que son muy solicitadas, o sea, son muy recurrentes en las atenciones médicas. Así que, nada, pues, mañana espero al nuevo grupo y espero que les vaya súper bien. Nos vemos el día. Creo que voy a adelantar la clase del viernes para el día jueves. Ya, ahí les aviso con la Rosita o con la delegada, le mando el link, ¿ya? Va a ser a la misma hora, 4:20, si es que, porque el día viernes tengo que trabajar. ¿M? El día viernes voy a estar también trabajando. Así que eso, los espero en la próxima clase. Cuídense, gracias por asistir.